Amén. Amén, amén, amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Una vez más, bienvenidos todos. Les damos una cordial bienvenida y entre tanto se va abriendo su Biblia en el libro de Hebreos. El día de hoy estaremos estudiando el libro de Hebreos, capítulo 4. Por ahí nuestro hermanito les estará repartiendo sus hojas de estudio. Rápidamente vamos a orar porque la lección está un poco extensa el día de hoy. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre amado, gracias bendito Dios por tu presencia. Te adoramos, te alabamos y gracias, Señor amado, porque estás con nosotros y estás en nosotros. Bendito Padre, amado Espíritu Santo de Dios, revela tu palabra, Señor. Bendito Dios, abre nuestro entendimiento, quita todo cansancio, quita toda enfermedad. Bendice tanto a los que están aquí como a los que no están aquí. Aquellos que están allí atrás en su computadora, en su teléfono, en su televisor, mirando la transmisión, bendígales, bendito Padre Celestial, y enséñales sus grandes maravillas. Padre amado, quedamos delante suyo, mi Dios, oramos y desde ya ponemos cada petición, Señor amado, la sometemos bajo tu señorío. Tú obras milagros, prodigios y maravillas. Bendito Dios, tú la escuchas de parte de tu pueblo y contestas de acuerdo a tu riqueza en gloria, Padre. Quedamos delante tuyo, lo oramos todo en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Todos tenemos ahí nuestras hojitas, estamos entrando en el libro de Hebreos, capítulo 4, ¿verdad? Es nuestra lección para el día de hoy, en donde estaremos hablando acerca del significado completo del reposo de Dios. ¿Qué significa? Se nos habla aquí en el libro de Hebreos, capítulo 4, nos hace mención, ¿verdad?, acerca de esta situación, y en algunas otras escrituras, ¿verdad?, también se hace mención. Y esto es muy importante entender a qué se refiere cuando habla acerca del reposo de Dios, para tener un buen entendimiento cuando leemos la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Sí? Tenemos ahí, ¿verdad?, el texto a memorizar para el día de hoy, ¿verdad? Era Hebreos 4:11. ¿Hay alguien que lo intentó memorizar? ¿Hay alguien? ¿Nadie? Ya se fue. Okay. Vamos a leerlo todos, vamos a buscar en nuestras Biblias. Hebreos 4:11. Hebreos 4:11 lo leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4:11. Ya tenemos y vamos a ver un pequeño repaso, ¿verdad? Nos estuvimos hablando en el capítulo 3, descubrimos acerca de las experiencias de los israelitas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hemos aprendido que estos son ejemplos, a lo cual le damos el nombre de tipos o figuras. ¿Sí? Cuando usted escucha hablar acerca de estas dos posiciones, es un ejemplo, ¿sí? Y le tendemos la tendencia a llamarle tipos o figuras, ¿sí? Para nosotros, y esto demuestra, ¿verdad?, la vida cristiana, ¿sí? Hay dos etapas en la fe, estuvimos mirando que hay dos etapas acerca de estos ejemplos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos era cruzando el Mar Rojo. El otro ejemplo o tipo era cruzando el río Jordán, ¿sí? También miramos que hay dos etapas de fe en la vida cristiana. La primera era la entrada a la salvación y la segunda era la entrada en las promesas completas de Dios, ¿sí? Así como los israelitas del Antiguo Testamento, así también de igual manera muchos cristianos vagan en el desierto de incredulidad entre estas dos etapas,
¿sí? La vida en el desierto significa una vida de pecado, una vida de desobediencia, fracaso, debilidad, una vida llena de problemas, ¿sí? Estas están fundadas en la incredulidad, ¿verdad? Que estuvimos hablando la semana pasada del pecado de incredulidad. La primera etapa de la vida cristiana es tener fe para recibir a Cristo, ¿sí? Como nuestro Salvador o como el Salvador. La segunda etapa de la vida cristiana es tener fe, recibir a Cristo como el Señor, ¿sí? Y es nuestro sacerdote rey, ¿sí? El autor de este libro, el autor del libro de Hebreos, ¿sí? Él quiere que estemos satisfechos, o no intenta que estemos solamente satisfechos con la primera etapa, sino que vayamos hacia la segunda. Desafortunadamente muchos cristianos están satisfechos con muy poco, ¿sí? Y tanto como recuerdan aquel ejemplo que les ponía yo de pasar de panzazo. Y hay muchos creyentes que se conforman así, tan siquiera muchos, ¿verdad?, ponen en su mente llegar a la puerta del cielo, llegar a la puerta celestial. Ni siquiera probablemente a lo mejor piensan en entrar, solamente con llegar, ¿sí? Lo cual el autor al libro de Hebreos, él quiere que vayamos hacia adentro y que hagamos todo un esfuerzo, ¿sí? A lo cual vamos a estar hablando acerca de ello cuando estamos hablando acerca del reposo de Dios. Vamos a leer en Hebreos capítulo 4 de los versos 1 al 13 para entrar en materia. Tenemos ahí que dice la palabra del Señor así, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposo Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿no hablará después de otro día? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Verdad? Hasta ahí leemos. Tenemos aquí, ¿verdad?, que nos dice, hay mucha discusión, ¿verdad? Hay mucha discusión en el Antiguo Testamento acerca de el entrar en el reposo de Dios. Y necesitamos entender mejor cuál es el significado en el Antiguo Testamento, y para entenderlo mejor, ¿verdad?, por eso necesitamos estudiarlo. Por ahí ¿quién tiene las hojitas? Por ahí las tiene ahí atrás. Vamos a ir a Deuteronomio. Busque Deuteronomio 12, verso 9 al 10.
Dice la palabra del Señor así, Deuteronomio capítulo 12, versos 9 y 10 dice: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Éxodo 33, 14 nos dice también acerca de Moisés, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. También el Señor le dijo a Josué en Josué 1:13: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. ¿Sí? El reposo de la creación, ¿verdad? Nos enseña en el libro de Génesis, nos dice que Dios descansó en el séptimo día. Después de la creación de 6 días, ¿verdad? No descansó porque estaba cansado, ¿verdad? Sino descansó porque estaba terminado. Por tal razón, la idea de reposo es una idea de que algo está completo, ¿sí? Es algo que está completo, no es como nosotros que decimos: ay, ya quiero que llegue el día de mi descanso para descansar, ¿verdad? Porque tenemos que seguir avanzando, ¿verdad? Dios en la creación descansó para marcar este hecho de que estaba completo, de que estaba terminado. Ahora, el reposo del sábado, ¿sí? Tenemos que estar viendo cada una de estas figuras, recuerde, de estos tipos, de estos ejemplos, y qué es lo que nos enseñan. Y ahorita usted lo va a ir entendiendo. El reposo del sábado, ¿verdad?, que se incluía en la ley de Moisés, este era el concepto del reposo en el sábado. Muchas personas están familiarizadas con la idea del no trabajar en el día sábado. Por tal razón, esto es más complejo que eso, ¿sí? Porque nos habla de un sistema total, ¿verdad? Como se le denomina en el hebreo Sabbat, ¿sí? Y lo cual muchos conocen como el día sabático, o mes sabático, o semana sabática, incluso un año sabático. Y ahorita vamos a ver cada uno de ellos. El día sabático, la palabra Sabbat significa sábado, ¿sí? Esto no era un día especial para la adoración de Dios como muchas personas creen. ¿Por qué? Porque los judíos adoraban a Dios todos los días, ¿sí? Cada día es un día para adorar a Dios, ¿sí? Y era un día simple y sencillamente de no trabajar. Los líderes religiosos de aquellos tiempos comenzaron a agregar muchas restricciones en el día sábado, ¿sí? Más de las que Dios tenía la intención originalmente, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios para el sábado o el sábado? ¿Sí? Dios quería marcar a las personas, separarlas, a los judíos como su pueblo especial. Dios quería que fueran diferentes. El día sábado fue dado solamente a los judíos, ¿sí? Incluso Jesucristo repitió en el Nuevo Testamento todos los 10 mandamientos, pero Jesucristo no insistió en el cumplimiento literal del sábado, ¿sí? Si recuerdan, muchas veces fue reprendido Jesús y los discípulos por los fariseos y los escribas, porque comían, trabajaban, incluso hacían milagros en el día sábado, ¿sí? Dios quiso proveer un tipo o una figura para esta época, ¿sí? Para la época de la gracia, ¿sí? Para ello, ¿verdad?, Dios lo proveyó y lo hizo. Ahora, en la creación, Dios trabajó por 6 días, descansó en el séptimo día, y a través de la mayoría de la historia el hombre ha intentado, ¿sí?, su camino a Dios. Pero solamente cuando el hombre descansa en la fe de Jesucristo, entonces, ¿sí?, la verdadera paz viene. Solamente así, solamente en Cristo,
¿sí? Usted puede descansar de su trabajo, puede descansar de sus hijos, puede descansar de su esposo, pero solamente va a ser por un momento. Si quiere tener paz verdadera, descanse en la fe que es en Jesucristo. Amén. Y no estoy diciendo que es malo tener hijos o tener esposo o tener trabajo, ¿no? ¿Verdad? Pero es algo que a veces nos trae de cabeza. El sábado demuestra la séptima dispensación, ¿sí? Que el cual es el camino, ¿verdad? O lo vamos a ver más adelante en el milenio, cuando Cristo reinará por 1000 años, ¿sí? Recuerde que estamos hablando y vamos a ver muchos tipos y figuras o ejemplos, ¿sí? A lo cual se refiere, ¿sí? Ok, eso es en cuanto al día sabático. Ahora tenemos la semana sabática. La semana sabática, los judíos debían celebrar una semana cada año como una semana sabática, y esto ocurría durante la semana del Pentecostés. El Pentecostés en el Antiguo Testamento eran 50 días después de la Pascua, ¿sí? 50 días después de la Pascua era la celebración. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios para la semana sabática? ¿Sí? Dios quería proveer un tipo o una figura, ¿sí? O prefigura para el día del Pentecostés en el Nuevo Testamento, como lo leemos ahí en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. En este día, ¿sí? Vino 50 días después de la crucifixión de Jesucristo en el día de la Pascua, ¿sí? Si no, échele cuenta, 50 días después de la última Pascua, de la celebración del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Eso es en cuanto a la semana sabática. Ahora tenemos el mes sabático. El mes sabático era el séptimo mes del calendario judío, y esto ocurría en el otoño del año. Tenía 3 de las fiestas más importantes del calendario judío, ¿sí? ¿Cuáles son estas 3? Era el día de la expiación, cuando los pecados de la nación se purgaban en sacrificio, ¿sí? Con el sacrificio de animales y con la entrada de la sangre al lugar santísimo. La otra fiesta era la fiesta de las trompetas, que comenzaba en el año nuevo. La tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos, que simbolizaba la efusión o la unión con el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios para el mes sabático? ¿Cuál era el propósito? Estas 3 fiestas, ¿sí? En el mes del calendario judío son las dedicaciones proféticas de la segunda venida de Cristo, ¿sí? El año sabático, cada 7 años los judíos debían dejar sin trabajar la tierra, no debían ararla o plantar cosechas, ¿verdad? Debían de permitir el reposo o descanso para la tierra. Pero los judíos no cumplían este año sabático por su falta de fe que Dios proveía para ellos durante el año, ¿sí? Y no miramos eso hoy día, muchos de nosotros también, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Que Dios provee, nos promete que va a proveer, pero no le creemos. Igualmente Dios le prometió, ¿verdad? Para ello instituyó todas las celebraciones, fiestas, años sabáticos, ¿verdad? Meses sabáticos, semanas sabáticas, y Dios prometía su provisión, pero el pueblo le faltaba fe. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios, sí, para el año sabático? El año sabático debía de ser un tipo o prefigura de la vida de fe, de la vida cristiana, que debe de ser con fe, ¿sí? Llena de fe. Y debemos de creerle al Señor que lo que Él nos ha cumplido, ¿verdad? Hace algunos días yo mencionaba, y lo creo fielmente, como aquellos que piensan que trabajando más van a ganar más, y es mentira, ¿sí? Eso es un engaño de Satanás. Lo que hay que tener es fe, creerle a Dios que Él va a proveer, ¿verdad? Claro, debemos de ir cumpliendo como Él nos manda, como Él nos lleva paso a paso. Ahora tenemos el año sabático, tenemos el séptimo.
el séptimo año sabático. Cada 50 años debía de ser un año de jubileo. Los judíos debían liberar a todos sus esclavos, debían de cancelar todas sus deudas y debían de devolver toda la posesión de la tierra a su dueño original. Pero, ¿qué creen que ocurría? Los judíos no cumplían el año del jubileo debido a su avaricia. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito de Dios para el año del jubileo? El año de jubileo debía ser un tipo o una prefigura del milenio, donde la justicia perfecta y la rectitud perfecta reinarán. El sistema entero del sábado, ese es un tipo o una prefigura de la cooperación del hombre con Dios, la fe en Dios desde el hombre y la provisión y la gracia hacia el hombre desde Dios. El cumplimiento de este sistema profético fue comprado por Jesucristo en la cruz y vendrá y tendremos su cumplimiento total en el milenio. ¿Sí? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante y poderoso es esto que el escritor sagrado de Hebreos nos está mencionando y está enseñándonos, ¿verdad? Qué bueno. Después de ello tenemos el reposo. ¿Sí? El reposo de Canaán. Dios prometió la tierra, ¿verdad? Recuerden que desde el tiempo de Abraham Dios dijo: ve a la tierra que te mandaré, y comenzó toda una serie de situaciones, ¿verdad? La tierra prometida, ¿verdad? Dios prometió a Israel, a su pueblo, pero tenían que tener fe para tomar esa posesión de la tierra, ¿verdad? Después Josué les condujo en la tierra prometida, pero tenían que pelear por la tierra y tenían que luchar para tenerla. No era un tipo de descanso, era un tiempo de guerra. Aunque Dios llamó a la tierra prometida una tierra de reposo, ¿sí? Entonces aquí es donde comenzamos a encontrar la conexión, y por eso es necesario que vayamos paso por paso para poderlo entender mejor. Josué 11:23 nos dice: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó a Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. ¿Sí? Volvemos a mirar esta palabra. Los israelitas no poseían toda la tierra que Dios les dio, por lo tanto no poseyeron el cumplimiento del reposo de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues lo sabemos porque 500 años más tarde el salmista escribiría ahí en el Salmo 95:11: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Sí? Entonces David nos habla acerca de un reposo en el cual no entraron. ¿Por qué? Por falta de fe. El propósito de Dios para el reposo de Canaán, ¿sí? Dios quería proveer un tipo o una prefigura de la vida en Jesucristo para el creyente en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿sí? Del cual se nos está hablando o refiriendo en el libro de Hebreos capítulo 4, ¿sí? El cual estamos estudiando. Ahora tenemos el reposo de la salvación, ¿verdad? La salvación que tenemos por la fe en que es en Jesucristo. Este es el cumplimiento de todos los otros reposos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el libro de Hebreos nos dice que esta vida en Jesucristo es un mejor reposo y contiene todas las provisiones y las bendiciones de Dios. Cada uno de nosotros, usted puede obtener este reposo cuando usted entra a por su fe en Jesucristo. Amén. Ahora, ¿cuál era el concepto, sí, en el Antiguo Testamento del reposo? El concepto hablaba de la liberación del ataque de sus enemigos, hablaba acerca de la presencia de Dios en el pueblo, hablaba acerca de la tierra prometida con todas las provisiones, ¿verdad? Leemos ahí, ¿verdad?, que dice una tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad?
que habla de todo lo que necesitaban. Ahora, el escritor a Hebreos agrega en el capítulo 4, verso 10, a la definición. ¿Qué es lo que el escritor agrega a esta definición de reposo? Agrega la liberación de las obras de uno mismo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento eran básicamente obras bajo la ley que el pueblo hacía. Ahora en Cristo somos libres de esas obras de uno mismo y somos libres del guardar de la ley también externa del sistema sabático en el Antiguo Testamento. ¿Sí? No es como muchos piensan que tenemos que seguir. Recuerde que Cristo vino y cumplió la ley y rompió la ley para que nosotros, ¿verdad?, ya no tuviéramos que cumplir esa ley, porque esa ley no era perfecta. ¿Cuál es la definición? ¿Verdad? La definición que encontramos aquí de esto, ¿verdad? En Hebreos 4:2 dice que el evangelio era predicado a los israelitas del Antiguo Testamento. Pero no es el evangelio de salvación, ¿sí? Es el evangelio que contiene las buenas noticias de bendiciones y recompensas que Dios derramará en sus hijos para que sean fieles y obedientes, y obviamente que tengan y pongan toda su confianza en Él, ¿sí? Es algo sumamente importante, ¿sí? La palabra del Señor en el libro de Mateo 11, 28 y 29 nos dice: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Entonces, la seguridad que sí necesitamos, ¿verdad?, son la seguridad, nuestras propias obras, y cuando creemos en Jesucristo, ¿verdad?, tendremos esa salvación. Nos habla acerca del compañerismo con Dios, la autoridad sobre el enemigo, nos abre la puerta a todas las bendiciones y provisiones, ¿verdad?, y sobre todo la paz. Amén. Todos esa paz que todo el mundo anda buscando, y cual la palabra dice, ¿verdad? Esa paz, ¿verdad?, que yo, dice el Señor, yo no doy la paz como el mundo la da, ¿verdad? Es algo sumamente poderoso. Las promesas completas de Dios, ¿verdad?, fueron compradas en el Calvario, ahí en la cruz, ¿verdad? En la cruz que no hemos alcanzado por falta de fe, ¿sí? O podemos no alcanzar, y es a lo que el escritor de Hebreos nos está exhortando, ¿verdad?, a que luchemos, a que vayamos, a que tengamos fe y rindamos, ¿sí? Nos rindamos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no hemos alcanzado o no podemos alcanzar esta situación, ¿verdad?, de entrar o el reposo del Señor? Primeramente, por la redención, ¿verdad? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero ¿qué significa esto? La palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 3, verso 13 y 14, ¿verdad?, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El verso 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Sí? La otra situación que encontramos aquí es que la maldición de la ley. ¿Qué es? ¿Qué es la maldición de la ley? La maldición esta se divide en dos: la maldición de la pobreza. Nos habla en Deuteronomio 28, 15 al 17, ¿verdad?, que nos dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en tu ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar.
Versos 38 al 40 nos dice: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. ¿Verdad? Lo cual tenemos aquí la comparación en el Nuevo Testamento cuando tenemos fe, ¿verdad? Eso ocurre por la falta de la fe. Somos maldecidos, ¿sí?, en nuestras pertenencias. Pero si hay fe, creemos. La palabra del Señor dice en Filipenses 4:19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Lo creemos? ¿Sí? ¿De veras, de veritas, de veritas? Siempre decimos sí, amén, amén, amén. Y cuando hay necesidad, cuando se presentan circunstancias, ahí estamos y no podemos ni dormir. Mateo 6:33 dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Somos maldecidos si no buscamos primeramente el reino de Dios. Hay un orden. Sí, todas estas semanas, incluso los domingos, he estado hablando mucho de esto. Espero con la ayuda de Dios que el pueblo abra los ojos, abra su entendimiento y puedan entender y comprender lo que Dios desea, lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor en Lucas 6:38 nos dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. ¿Sí? Entonces es el cumplimiento de una, no de todas. Filipenses: mi Dios pues suplirá. Creer, ¿verdad? 2, buscar primeramente el reino de Dios. Mateo. Número 3, ¿verdad? Dad y se os dará. ¿Verdad? Esta escritura es el paralelo de la escritura que encontramos en Malaquías, ¿verdad? Donde el Señor dice: y verá si no derramo bendición hasta que sobreabunde. Muchas de las veces lo tomamos como para nosotros, pero no es para nosotros, porque está hablando del tiempo de la ley. Pero para nosotros es esta escritura que tenemos aquí en Lucas: dad y se os dará. ¿Sí? Entonces es algo bien importante. Entonces encontramos y tenemos aquí esta situación de la maldición de la pobreza. La otra maldición que puede fluir sobre nosotros es la maldición de la enfermedad. ¿Sí? La maldición de la enfermedad tenemos ahí, ¿verdad? Muchas escrituras en Deuteronomio, en Mateo, ¿sí?, donde nos hablan acerca de estas situaciones. La otra situación es la maldición de la muerte espiritual. Vamos ahí en la enfermedad. No agarré ninguna escritura. Vamos a buscar Mateo 8:17, a ver qué es lo que nos dice rápidamente. Más que me voy a tardar aquí poquito. Mateo capítulo 8, verso 17 nos dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Sí? Isaías 53 nos dice, ¿verdad? Todos conocemos Isaías 53, lo estuvimos hablando hace un par de semanas atrás, con el cual podemos, ¿verdad?, a predicar a los judíos, ¿verdad? Ellos perfectamente van a aceptar esta escritura. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Pero si no tenemos fe,
¿sí? No va a ocurrir nada, ¿verdad? Y por esa razón podemos ser maldecidos. Ahora la otra maldición es la maldición de la muerte espiritual. Génesis 2:17, ¿verdad? Nos habla ahí en los inicios con Adán y Eva, que les dijo el Señor: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día de él comeréis, ciertamente morirás. ¿Sí? Efesios 2:1 nos dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, Adán y Eva compraron la muerte, pero Jesucristo compró la vida para usted y para mí. Pero usted debe de creerlo y tomar posesión de ello, posicionarse, ¿verdad? Desafortunadamente, ¿verdad?, como lo he explicado en el pasado, hay muchas personas que no se la creen y no se posesionan, no toman posesión de esa heredad, de esa herencia que les pertenece. Muchas veces les he puesto el ejemplo de cuando usted llega a casa, a la casa de su padre. Usted llega y quiere algo y lo toma. ¿Por qué? Porque es la casa de su padre. No le dice: ay, voy a agarrar esto, voy a agarrar lo otro. Usted, como un perfecto sinvergüenza, llega y toma lo que quiere. Así es como Dios quiere que nosotros vayamos y tomemos lo que Él compró para nosotros, lo que Él dio, lo que Él pagó con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Sí? Que vayamos y que tomemos, y que no seamos maldecidos por falta de la incredulidad, por falta de fe. Amén. Ahora, tenemos aquí una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo entramos en el reposo del Nuevo Testamento? ¿Sí? Ya estamos mirando las maldiciones que pudieran ocurrir, haciendo la comparativa del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero ahora de lleno en el Nuevo Testamento. ¿Cómo entramos en ese reposo? ¿Verdad? Primeramente creer, ¿verdad?, el conocimiento en la mente, mezclado con la fe, el conocimiento del corazón. Esto resulta en la obediencia, que debe de convertirse en acción. Muchas de las veces hay mucho conocimiento. Hay mucho conocimiento en la mente y no sabemos la palabra al revés y al derecho y la recitamos, pero no lo creemos en el corazón. Mucho menos va a ir a la acción, ¿verdad? Entonces, para que podamos entrar en el reposo del Nuevo Testamento, del cual Cristo compró para nosotros con su sangre y su cuerpo, debemos de creerlo en nuestra mente, saberlo, aprenderlo y creerlo en el corazón, creer lo que Dios lo puede hacer. ¿Crees que Dios te puede sanar? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Tienes necesidad de algo? ¿Crees que Dios te puede ayudar? Pues a lo mejor sí, ¿verdad? Entonces, y obviamente, ¿verdad?, cuando hemos hablado del servicio, pues tenemos que estar en la obra del Señor, involucrados. Sí, y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso, ¿verdad? Josué condujo a la gente a la tierra prometida, ¿sí?, a la tierra del reposo. Ahora fíjense bien, Jesús y Josué son el mismo nombre en idiomas diferentes. Jesucristo, ¿verdad?, Josué condujo al pueblo a la tierra prometida. Jesucristo nos conduce en el reposo del Nuevo Testamento, ¿sí?, a la salvación, a entrar a su nuevo reposo. Ahora debemos entrar en el reposo de Dios cada día, ¿sí? Cada día. Mateo 6:11, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, en la oración modelo que Cristo enseñó a sus discípulos, le dijo: mas el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesucristo le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre.
¿sí? Un día con día necesitamos el pan espiritual. Necesitamos estar en la presencia, entrar en el reposo de Dios. Eso es lo que significa, ¿sí? Entrar en su presencia, ¿sí? Ahora tenemos aquí una cuadrícula donde nos habla y nos muestra puntos de interés, ¿verdad?, que encontramos en los textos de los capítulos 3 y 4. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es, verdad, los puntos de interés? Primeramente, ¿qué es el reposo de Dios? En primer lugar, era un día sabático, era una semana de celebración del Pentecostés, era un mes con 3 fiestas sabáticas: la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. También era un año sabático, también era una tierra, la tierra prometida, ¿sí? Todo lo que encontramos arriba nos indica ahora que son tipos y figuras del Antiguo Testamento del reposo de Dios, ¿sí? Que ahora encontramos que son una relación y se relacionan el uno con el otro. Esto incluye, ¿verdad? O podemos hacernos la pregunta: ¿qué incluye el reposo de Dios ahora? Incluye la salvación y todas las bendiciones de las promesas de Dios, ¿sí? ¿Qué detuvo a los israelitas de entrar y que también nos detiene a nosotros de entrar? Los corazones duros, no conocer los caminos de Dios, la falta de creencia o creer, la falta de fe, ¿sí? ¿Cómo entramos en el reposo de Dios? Bueno, pues debemos recordar y conocer lo que Dios ha hecho, ¿sí? Dedicación y rededicación a Dios con humildad. Adorar y dar gracias a Dios con dedicación. Creer que las promesas de Dios son verdaderas, ¿sí? La creencia nos llevará al conocimiento de la mente, que no incluye una acción. La fe en las promesas de Dios incluye el conocimiento del corazón, que incluye la acción correspondiente, ¿sí? Alimentarse con la palabra de Dios expone la incredulidad, ¿sí? Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que tenemos fe leyendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Amén. Si alguien tiene algún comentario o pregunta hasta aquí. ¿Nadie? Ok. ¿Qué significa, verdad, el texto de memoria? El texto que memorizamos, ¿qué significa? ¿Sí? Hebreos 4:11. En sus propias palabras, en nuestras propias palabras, procuremos, ¿verdad?, dice el autor, procuremos con diligencia. Significa hacerlo con prisa, hacerlo con rapidez, estar en serio, no estar jugando, poner todo su corazón en él, observar lo que usted va a hacer, lo que usted y yo vamos a realizar, ¿sí? Debemos estar atentos, debemos estar atentos. Es a lo que el autor se refiere cuando está hablando aquí, ¿sí? Luego en el verso 11 que dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, ¿sí? Entonces es algo bien importante. A veces procurar lo tomamos como a la ligera, pero el autor aquí lo encierra como en un cuadrito rojo para que resalte, ¿sí? Tenemos que hacer todo lo posible. Y por eso me encanta el ejemplo de Josué, ¿verdad?, o del pueblo hebreo que Dios les prometió la tierra. Pero yo no sé si usted se ha hecho la pregunta: ¿por qué tuvieron que pelear por algo que Dios les prometió? ¿Sí? Y eso refleja y simboliza para nosotros la pelea que nosotros tenemos que dar para las bendiciones de Dios. La lucha.
El pueblo hebreo no nomás llegó a lo servidito y ya llegamos y no nos vamos, y si nos sacan nos regresamos. No, tuvo que pelear. Y de igual manera nosotros hoy día tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos. Que esa palabra que el Señor dio a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, se la dijo a Josué, se la dijo a Moisés y se la dice a usted y a mí también. Esfuérzate y sé muy, muy valiente. Procuremos. Amén. Ahora tenemos aquí otra pregunta. ¿Piensa usted que reposo significa que no había trabajo? Obviamente no. O si lo pensaba, pues ya cambió de parecer, ¿verdad? Porque definitivamente es como lo tomamos: reposo, descanso. Pero no, reposo no es la inactividad. La inactividad, ¿verdad?, que es guiada por Dios, no significa eso. ¿Sí? Debemos de trabajar, con otras palabras, y a esto es a lo que se le llama una paradoja. ¿Sí? Una contradicción. Por eso muchas personas dicen que la Biblia se contradice. No se contradice. El Señor usa este género literario para llamar nuestra atención. Hello. ¿Sí? Y es un género literario, ¿verdad? Ahora, cuando estuvimos estudiando cómo estudiar la Biblia por usted mismo, estuvimos hablando acerca de este género. ¿Sí? Entonces es sumamente importante. Debemos de trabajar. En otras palabras, debemos de pelear la batalla para encontrar el camino, para entrar en él. Así es de que tenemos que luchar en contra de Satanás y sus demonios. Amén. La palabra del Señor en Efesios 6:12 al 18, ¿verdad? Lo voy a leer. Es sumamente importante que nos habla. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. ¡Ay! Tenemos que tomar la armadura. Imagínense. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos de fuego y del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Luchamos contra de nuestra propia naturaleza de la carne. Luchamos contra nuestras propias obras. Luchamos contra el mundo. Luchamos contra Satanás. Así es de que, pero el Señor aquí nos ofrece la armadura perfecta para poder resistir contra el día malo y contra las huestes de Satanás. Amén. Así es de que vamos a entrar en el reposo del Señor a descansar. No, entramos en el reposo de Dios para luchar, para pelear y ganar la batalla. Amén. Así es de que decía el apóstol Pablo ahí en Romanos 7:22 al 25: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol? ¿Que es un pecador? No, el apóstol está hablando de la lucha que está dando, la batalla que está peleando.
La batalla que muy seguramente tenemos usted y yo. ¿Sí? Luchamos contra nuestras propias obras. Colosenses 1:29 nos dice: por lo cual también trabajo según la presencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí? Así es de que Dios es el que actúa en nosotros. Dios es el que hace las cosas en nosotros. No somos salvos por nuestras propias obras. Sí, el Señor, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de las obras y que Él las va a tomar en cuenta, pero es un resultado de la fe. No es para salvación o ser salvos por la fe, como en el Antiguo Testamento. Amén. Ahora, ¿qué expone la incredulidad de un corazón duro? El Espíritu Santo, ¿sí?, usa la palabra viva de Dios, como lo dice el texto 12 del libro de Hebreos del capítulo 4, ¿sí?, para penetrar la dureza del corazón, ¿verdad? Dice Jeremías 23:29, dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sí? Hebreos 12, ¿verdad? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, como una espada de dos filos que penetra y parte. ¿Sí? En Jeremías es martillo. La misma función de quebrar, de romper. La palabra de Dios está viva y nos da la energía, nos da lo que necesitamos. Nuestra alma es el trono de nuestra propia voluntad. Nuestro espíritu es el trono del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para determinar quién es el que está reinando. Así es de que usted diga, determine quién está reinando, su alma o el espíritu. Sobre nuestra alma reposan los deseos carnales. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Nadie? De lo que hemos hablado, de lo que el escritor hace en los siguientes textos, del 14 al 16, el escritor nos da un resumen. Vamos a leer aquí del verso 14 en adelante, leímos hasta el 13. El verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? El reposo sabático en el Antiguo Testamento era un tipo, una pequeña figura del reposo del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que nos está hablando aquí en Hebreos, en los textos que acabamos de leer. El autor cumplió este paréntesis que él hace, ¿verdad?, que nos habla acerca de una advertencia. Ahora el autor abre una discusión acerca de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces el ministerio de él como sumo sacerdote no comenzó hasta que él subió a los cielos. ¿Sí? Por 33 años que Jesucristo estuvo en la tierra, fue un profeta. ¿Sí? En la segunda venida de Cristo, él llegará a ser el rey. Ahora, en este tiempo, en este periodo de gracia, Cristo es el sacerdote. Amén. A repaso de lo que aprendimos antes. Como sacerdotes del Antiguo Testamento, Jesucristo fue hecho carne como nosotros para hacer que se llevara a cabo la reconciliación. ¿Sí? Recuerde que estábamos en pecado. Hebreos capítulo 2 verso 17 al 18 nos dice: por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote de lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí?
Entonces Jesucristo fue llamado Dios también en el libro en el capítulo 3, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de él cuando se nos presenta, ¿verdad? Que el escritor comienza en el verso 1, dice: por tanto, hermanos, ¿verdad?, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y al sumo. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Sí? Entonces encontramos aquí que hay nuevos argumentos que se añaden, ¿sí? No como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él entró en un lugar más santo, ¿verdad? El lugar santísimo. El sacerdote en el Antiguo Testamento solamente podía entrar hasta el lugar santo, no hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Cristo, él sí podía entrar hasta el lugar santísimo en el cielo, ¿verdad? Lo que nos dice el versículo 14. Jesucristo soportó la tentación, él no pecó, él era limpio, sin pecado, lo que nos dice el verso 15. ¿Sí? Ahora tenemos aquí un resumen del capítulo, de todo el capítulo completo, que nos habla que hay 4 exhortaciones en este capítulo. Rápidamente, ¿cuáles son? La encontramos en el 1, en el verso 11, en el verso 14 y el verso 16. La primera exhortación que encontramos en el capítulo 4 es que tomamos que no sea que quedemos cortos del reposo, ¿sí? Tengamos ese temor, tengamos esa ansia de luchar, de pelear, de estar dando la batalla. La segunda exhortación la encontramos en el verso 11: procuremos entrar en aquel reposo. Y ahora pues ya sabe, ¿verdad? Cuando hablamos del reposo del Señor, no es un día de descanso, ¿sí? No es algo que está hablando para descansar, es algo que tenemos para luchar, para pelear. La tercera exhortación que nos hace aquí en el versículo 14, ¿verdad? Retengamos nuestra profesión, dice el autor. ¿Cuál es su profesión de usted y mía? ¿Verdad? Como hijos de Dios, retengamos nuestra profesión como hijos de Dios. Retengamos nuestra profesión del llamado que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y ahí se abre un paréntesis y podemos introducir muchas cosas. Verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Él se hizo hombre para entendernos. Hay muchas personas, ¿verdad?, que yo he escuchado que dicen: es que Dios no me entiende, es que Dios no me comprende, es que Dios no me puede escuchar. Pero Él sí nos escucha. No nada más nos escucha, sino que nos entiende. Por eso Él fue hombre, Él se identificó con nosotros y nos puede entender a la perfección. Así es de que por ello la cuarta exhortación: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Dice la última parte: para hallar descanso. ¿Sí? No siga cargando esas luchas, no siga cargando esas situaciones que trae en el lomo. Entréguelas, acérquese al Señor. Amén. Una nota especial: el sábado en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, nos dice en Marcos 2:28: por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo, ¿verdad? La definición que encontramos, ¿verdad?, qué y cuándo es el sábado, ¿verdad?, para el día de hoy. El día de hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta situación? El sábado era un día de reposo físico para los judíos, dado en la ley de Moisés. El sábado no era un día de adoración o reunión pública. Este empezaba en la puesta del sol el viernes y continuaba hasta la puesta del sol el sábado. ¿Sí? Ahora, ¿para quién fue dado el sábado y por qué? Primeramente fue dado a Israel y no a ninguna otra nación. ¿Sí? Éxodo 31, 12 al 17 nos dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo,
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna, en él aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, sagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora, los gentiles no estamos bajo la ley. La palabra del Señor en Romanos 2:14 nos dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Sí? El sábado era una señal entre Dios y los israelitas. En Éxodo 20:20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios dio a los judíos 2 símbolos para distinguirlos como su pueblo o como su gente. Estos símbolos era el sábado, que es un símbolo espiritual. El otro símbolo era la circuncisión. Este era un símbolo físico, ¿sí? Era para recordar a los judíos que Dios los liberó de Egipto, ¿sí? El día de hoy no practicamos la circuncisión, ¿verdad? Hay los que pelean por el sábado, no sé si lo practiquen. Y esto era para recordar a los judíos que Dios los liberó de Egipto, como lo dice Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahora, cuando el sábado fue dado en primer lugar, la primera referencia que encontramos del sábado es en Éxodo 16:23, ¿verdad? Donde les dice: y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Ahora, mientras Dios descansó el séptimo día de la creación, no pide al hombre observar este día especial hasta que la ley de Moisés fue dada, ¿sí? En medio de este espacio de tiempo, Dios no pide hasta que le da la ley a Moisés, ¿sí? En Nehemías capítulo 9, verso 13 y 14 encontramos que dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día del reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. ¿Sí? Ahora, cuando el sábado termina, ¿sí? En Oseas capítulo 2 versículo 11 dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. El día de hoy el pueblo de Israel practica sus fiestas, sus festividades. No. ¿Practican los sacrificios? Tampoco. ¿Sí? ¿Practican el sábado? Muy seguramente tampoco.
¿Sí? Ahora, es la profecía. Encontramos aquí en el libro de Oseas. Recuerde que es un libro profético. Nos habla acerca de que el sábado termina en algún día. El libro de Colosenses capítulo 2 verso 14 al 17 nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, fíjese bien, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? Dice que toda la ley, incluso el sábado, fue clavado en la cruz del Calvario, en la cruz de Cristo cuando fue crucificado. Jesucristo cumplió la ley y el sábado. Mateo 5:17 nos dice: no pensáis que he venido a abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Gálatas 4 al 5 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. La ley y el sábado han sido puestos de lado en esta época de gracia. Se restaurará más adelante en el tiempo del milenio, entre una y otra época de la ley, como una conmemoración a la historia pasada de Israel. Isaías capítulo 66, 23 nos dice: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Sí? Ahora encontramos la práctica de observar el sábado en la iglesia primitiva, en el Antiguo Testamento. El sábado es mencionado en el libro de Hechos solamente en conexión con los judíos. Cuando los discípulos iban a las sinagogas, no podían observar la ley para predicar a los judíos. ¿Sí? Como observaban este día, entonces si estaban alcanzando a los judíos, tenían que ir el día sábado. Hechos 18:4 nos dice: y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Primera de Corintios 9:20 dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice el apóstol. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Qué día debe observar la iglesia del Nuevo Testamento? No un día específico. Romanos 14:5 nos dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Un día no es mejor que otro día. Debemos de tener una relación diaria con Dios. ¿Sí? Gálatas 4:10 al 11 nos dice: guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, ¿verdad? Les menciona el apóstol, ¿verdad? Entonces es algo importante a mencionar. Hemos escogido el día domingo como día de adoración porque fue el día que Jesucristo resucitó. A partir de ahí miramos que también las reuniones de la iglesia era el día domingo. Pero aún así la palabra nos dice en Hebreos 10:24, dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, un paréntesis aquí. El día de adoración es todos los días. El día de reunión con todos los santos lo tenemos nosotros aquí, Iglesia Sembradores, todos los domingos a las 2 de la tarde y todos los martes, día de oración,
a las 7 de la tarde. ¿Sí? Entonces es algo para notar. ¿Sí? Por tal razón tampoco debemos, ¿verdad? No debemos de juzgar a otros creyentes por el día que adoran. Colosenses 2:16 nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Sí? Hay muchos que dicen, no, nos dicen a nosotros que estamos mal, y muchos de nosotros les decimos a otros que están mal, pero la Biblia dice que no lo hagamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el sábado del cristiano? No hay ninguno. No hay ninguno. El sábado del Antiguo Testamento era una prefigura, un tipo de reposo por el alma en Jesucristo, como nos lo mencionan los primeros 6 versículos del capítulo 4 de Hebreos. En que incluso el día de hoy escuchamos, ¿verdad?, que muchas personas se toman de vacaciones y le dicen un sabático, ¿verdad? Voy a tomar un sabático, dicen, para irse de vacaciones. Pero pues nomás de nombre, ¿verdad? Porque no existe. No existe el sábado para la iglesia de esta época neotestamentaria. ¿Sí? Se va a restituir, se va a restaurar. Cristo lo va a restaurar en el tiempo del milenio. Amén. Recuerde que vamos de tiempo en tiempo. Recuerde que del principio de la tierra hasta Moisés es un tiempo de la ley. Del tiempo de Moisés hasta el Nuevo Testamento es un tiempo de la ley. Perdón, del tiempo de Génesis, del principio a Moisés, es el tiempo de gracia. Y del tiempo de Moisés hasta adelante, hasta Malaquías, es el tiempo de la ley. Del tiempo de Jesucristo hasta hoy día, hasta que Cristo venga, es un tiempo de gracia. ¿Sí? Y después se le llama el tiempo del milenio, donde Cristo estará reinando juntamente con todos nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Nadie? Ok, vamos rápidamente a la aplicación del capítulo 4 del libro de Hebreos. Ahora fíjese bien, y debemos de contestar, reflexionar en cuál persona somos nosotros, ¿verdad? ¿Somos las personas que estamos confiando o estamos haciendo a un lado nuestras propias obras? Y por ejemplo, para reflexionar en ello, la actitud del no creyente, fíjese bien, la actitud del no creyente no es Cristo, pero soy yo. La actitud del perezoso y cristiano carnal es: soy yo y Cristo. Fíjese el orden: yo y Cristo. La actitud del cristiano que está creciendo es Cristo y yo. Fíjese el orden. La actitud del cristiano espiritual es: no soy yo, pero todo es Cristo. ¿Cuál de estos es usted? Los veo a todos como con un paréntesis en su cabeza. Entonces reflexionemos, ¿verdad? Y aprendamos qué aprendió usted que le ayuda a entrar completamente en el reposo de Dios. Cómo los hechos que encontramos sobre Jesucristo como sumo sacerdote le ayudan a usted a entrar en el reposo de Dios, ¿verdad? Yo creo que para mí, en lo personal, es sumamente poderoso, ¿verdad? Y me ayuda y me anima a seguir adelante, a seguir luchando, a seguir peleando, a seguir esforzándome, a estar enfocado en Él, ¿sí? No en el hombre. Y obviamente, ¿verdad?, tomar la armadura que el Señor nos ofrece en el libro de Efesios. Y yo lo reto a usted también a que tome esa armadura y pelee.
pelee la batalla y que un día podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he ganado la batalla de la fe. ¿Sí? Lo leemos muchas veces y muchas de las veces lo tomamos a la ligera, pero eso es algo muy esforzado, mucho esfuerzo. Para decir eso es porque nos hemos esforzado en los caminos del Señor, en las tareas del Señor, en el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Así es de que le animo, le exhorto en amor a que continúe adelante y no se canse, renueve sus fuerzas en el Señor, renueve sus fuerzas en Él y siga adelante. Amén. Rápidamente, gloria sea al Señor. Vamos a orar y vamos a entrar rápidamente en la oración, ¿verdad? Y le damos las gracias al Señor y vamos a poner, ¿verdad?, cada una de las peticiones que hay. No sé si hay alguna otra más ahí, pero ahorita voy a tratar de leer las que están aquí. Gracias te damos, Padre Santo, gracias, bendito Dios. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, la alabanza, la adoración. Gracias te damos por tu reposo. Gracias, Señor amado, y ayúdanos. Quita toda falta de fe, quita toda falta de inseguridad. Te pedimos perdón por nuestra inseguridad. Te pedimos perdón por nuestra falta de fe. Te pedimos que nos ayudes y que podamos continuar, que podamos avanzar, que podamos crecer y que podamos ser esos creyentes que dicen, que expresan: ya no soy yo, es Cristo en mí. Padre amado, ayúdanos, te necesitamos. Espíritu Santo de Dios, fortalécenos, enséñanos, y que no solamente tengamos conocimiento en nuestra mente, sino que también tengamos conocimiento en nuestro corazón para llevarlo a la acción. Que podamos accionar en el cumplimiento de tu voluntad que tienes para cada uno de nosotros. Bendito Dios, te pido por tu iglesia, por tu pueblo. Bendice cada uno. Y gracias te damos por Jesucristo, por haber comprado ese reposo para nosotros. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Lo oramos todo, lo pedimos en el nombre poderoso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Una ofrenda de palmas al Señor. No sé si hay alguna petición que tengan rápidamente. Estoy tratando de entrar aquí a la cuenta de la iglesia para ver si hay alguna petición. Y si no, vamos a Vamos a orar. Ya sé que hay algunas peticiones. Estar orando por la salud de la hermana Joyce. Estar orando por la salud de mi esposa también, que está un poco, le dio una infección en la garganta. Y no, por esa razón no está aquí con nosotros, ¿verdad? Estar orando por ¿qué otra petición hay? No sé si alguno de ustedes tiene alguna otra petición. Nuestra hermana Miriam, su trabajo, ¿verdad? Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por mis papás que ya están aquí, que el Señor los trajo. Gracias al Señor, ¿verdad? Y bueno, alguna otra por ahí que el Señor, ¿verdad?, ya tenga en mente, pues, o que ya se haya expuesto, ¿verdad?, que el Señor obre. Nos ponemos en nuestros pies, oramos y al mismo tiempo también nos despedimos, ¿verdad? Y terminamos con este tiempo. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor amado, por tu amor tan grande.
Gracias, Padre amado, y bendito Dios, ponemos delante tuyo todas las peticiones. Cada una de ellas las sometemos, bendito Dios, a tu señorío. Tú obras grandemente en cada petición, cada necesidad, bendito Dios. Seguimos orando, intercediendo por nuestra hermana Joyce. Te pedimos que sigas sanándola, Señor amado, de pies a cabeza. Sánala y síguele dando sabiduría, entendimiento. Ella como directora, Señor amado, de esa red apostólica de iglesias allá en Nayarit. Padre Santo, bendito Dios, que sigan alcanzando muchos pueblos para ti, mi Dios. Bendito Padre Celestial, también oramos por el pastor Oscar, Señor amado, que está trabajando allá en Guanajuato. Bendígalo, Señor amado, y siga proveyendo, mi Dios amado, para esta iglesia creciente allá en la ciudad de Guanajuato. Ayude a su esposa, Señor amado, y a cada miembro de esta congregación allá, mi Dios. Oramos, bendito Padre Celestial, también en esta hora. Oramos por nuestra hermana Elvia, bendito Padre Celestial. Te ruego, Señor amado, que sigas sanando, restaurando su vista, todo dolor, toda molestia, Señor amado, que hay en su vista. Tú la curas. Tu mano poderosa, Señor amado, viene sobre ella, mi Dios, sobre su vista, y la sanas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. También ponemos delante tuyo, Señor amado, a Claudia, mi esposa, Padre amado, también en tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor amado, tú la sanas. Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, cancelamos toda infección en su garganta, toda infección en sus pulmones, sus bronquios, Padre amado, son libres de toda infección en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito Señor amado, creemos en milagros. Tú haces milagros, mi Dios. También pongo delante tuyo, Señor amado, la vida de mis padres. Te ruego por cada una de sus necesidades, sus dolencias, sus situaciones, Padre amado. Te ruego, Padre Santo, que seas tú dándoles esa sanidad en su cuerpo que ellos necesitan, mi Dios. Bendito Padre Celestial, gloria sea tu nombre. También seguimos orando por la hermana Olivia, Señor amado, por sus pulmones. Tú le sanas, mi Dios amado. Tú quitas todo malestar, Señor amado. Lo sometemos bajo tu señorío en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos toda la gloria. Oramos también, intercedemos, Señor amado, por tu sierva, Señor Miriam. Te rogamos, Padre, que seas tú ayudándole, dándole gracia, mi Dios amado, y llevándole, poniéndole, Señor amado, en donde es tu deseo. Mira que tu sierva, Padre amado, se somete a tu voluntad, pero obra tú, mi Dios amado, y conforme a tu justicia, que sea lo justo para ella, mi Dios, lo recto, bendito Padre Celestial, para tu gloria, que ella siga sirviéndote. Dale, Señor amado, en su corazón, dale en su mente paz, ese reposo, Señor amado, que ella se encuentra, aunque sean circunstancias más difíciles probablemente, pero que ella se encuentre en tu reposo, mi Dios. Oramos y clamamos también por la salvación de su esposo. Bendito Padre Celestial, tú lo traes, mi Dios. Tú lo traes, mi Dios. Abre su entendimiento, toca su mente, Señor amado, y quebranta su corazón. Si ese corazón está duro, Padre, tú lo quebrantas, tú lo partes, Señor amado, con tu palabra, con tu amor, con tu gracia. Bendito Señor amado, oro en esta hora también por el equipo de alabanza, cada uno de los miembros. Tú les recompensas su esfuerzo. Tú, bendito Padre Celestial, los guardas de todo mal, de todo peligro, mi Dios. Bendito Padre Celestial, que ellos puedan estar confiados plenamente en ti, Señor, en lo que tú harás, en lo que estás haciendo y en lo que vas a hacer, mi Dios.
Bendito Padre Celestial, oramos y ponemos delante tuyo la iglesia en general, mi Dios. Padre Santo, cada familia, bendito Dios, tú les cuidas, tú les guardas, y toda petición, Señor amado, que no tengamos en esta hora, mi Dios bendito, Padre Santo, tú obras, mi Dios. Bendito Padre Celestial, aquí están pidiendo, Señor amado, por el trabajo, mi Dios. Tú les das ese trabajo que piden, Señor amado. Bendito Padre Celestial, tú provees, mi Dios amado. Bendito Padre Celestial, tú obras en cada una de nuestras familias, cada uno de nuestros hijos. Bendito Dios amado, guárdanos de todo mal, de todo peligro. Guárdanos de toda infección, de todo virus, toda bacteria que quiera o que pueda contagiar nuestros cuerpos. Tú nos cubres, tú nos guardas, nos cubrimos con tu sangre, mi Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos. Ahora, Señor amado, nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Bendito Dios amado, quedamos delante tuyo, mi Dios. Ve con nosotros, llévanos con bien. Cuida nuestro entrar, nuestro salir, en nuestros trabajos, guárdanos, Señor. Bendito Dios, quedamos delante tuyo. Lo oramos todo, Padre, en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Damos una ofrenda de palmas al Señor. Estamos agradecidos con Él, ¿verdad? Bueno, estamos despedidos, ¿verdad? Que el Señor le bendiga. Y gracias, ¿verdad? Le esperamos el próximo domingo. Tenemos este servicio, ¿verdad? El domingo a las 2 de la tarde. Así es de que no falte. Aquí le esperamos. El viernes hay reunión de jóvenes. Así es de que por ahí todos los jóvenes a las 7 de la tarde, ¿verdad? No hay reunión este viernes. Ok, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes tenemos la reunión de jóvenes. Así es de que por aquí les estamos esperando. Pues que el Señor le bendiga. Estamos despedidos. Nos veremos hasta el próximo domingo.